El CBD o cannabidiol es, por supuesto, un cannabinoide, es decir, originalmente está dentro de la planta de marihuana y es una de las muchas sustancias conocidas como cannabinoides. Y en la actualidad se ha convertido en un producto bastante popular para una gran cantidad de cosas médicas y cosas de la salud, aunque las recomendaciones usualmente no son oficiales. Entonces, el día de hoy vamos a ver exactamente para qué sí tenemos buena evidencia que funciona el CBD y para qué no tenemos demasiada evidencia y tendríamos que ser mucho más cuidadosos. Yo soy el Dr. Marco y espero que esta información les sirva mucho. Como explicamos al principio, el CBD es un cannabinoide, es decir, es una sustancia que se extrae justamente de la planta de marihuana. Si nosotros tomáramos la planta de marihuana y la separáramos en todos sus componentes, tendríamos todos estos cannabinoides. Y importantes para este video, vamos a hablar solamente de dos. Tenemos el tetrahidrocannabinol o THC y tenemos el cannabidiol. El THC o tetrahidrocannabinol va a ser una sustancia que justamente por sus propiedades farmacológicas llega al cerebro rápidamente y va a activar receptores dentro de las neuronas. Es decir, va a cambiar la manera en la que funciona nuestro cerebro. De manera que este THC es el responsable de que la marihuana tenga básicamente efectos cerebrales como, por supuesto, un estado de relajación, por supuesto, un hambre más intensa, que a largo plazo pueda llegar a causar depresión, pueda llegar a causar, en algunos casos, algunas instancias de psicosis, que también tenga otros efectos dentro del sistema nervioso. El cannabidiol no va a tener estos efectos en las neuronas, de manera que no tiene los efectos que acabo de mencionar. Sin embargo, va a estar mucho más implicado en otros procesos como procesos inflamatorios, inmunológicos y otras funciones en el cuerpo. De manera que de nuevo, si nosotros pensamos en los efectos de la marihuana tradicionales y muchos de ellos los que no queremos que aparezcan, el cannabidiol no los presenta simplemente, haciéndolo una estrategia muy atractiva para ciertas patologías si es que funciona. Ahora, ¿de dónde viene la confusión? El CBD, por supuesto, cuando lo utilizamos en células y lo usamos en modelos animales de laboratorio, vemos que tiene una gran cantidad de propiedades. Va a tener propiedades antioxidantes, antieméticas, va a favorecer la neurogénesis, va a generar neuroprotección, disminuye algunas patologías como la epilepsia, etcétera, etcétera. Sin embargo, por supuesto, no todas estas se traducen ya que lo utilizamos en humanos que tienen alguna patología. Simplemente, por ejemplo, los antioxidantes los encontramos en el pimiento. Esto no significa que podemos utilizar el pimiento cuando hay una patología caracterizada por muchos antioxidantes, porque muchas veces no logramos conseguir una dosis adecuada solo con el consumo de pimiento. Esto lleva a que muchas cosas que funcionan en el laboratorio, cuando se las damos a los seres humanos, vemos que realmente no funcionan. Entonces aquí voy a enfocarme en para qué se ha estudiado y ha demostrado que funciona. Esto no necesariamente significa que para las otras indicaciones no tenga ningún efecto, solo se vea que todavía no tenemos la certeza de que funciona para estas. Primero que nada, entonces empecemos con enfermedades mentales. Y aquí es donde probablemente el CBD ha mostrado o ha tenido un mayor número de estudios, un mayor número de resultados. Y particularmente hemos encontrado que el CBD podría funcionar para trastornos de ansiedad. Por supuesto, estas personas que tienen demasiada ansiedad, que tienen un sistema nervioso hiperactivo, que muchas cosas les generan mucho estrés, una patología conocida como trastorno de ansiedad generalizado, podrían beneficiarse con el uso de este tipo de terapias. Dicho esto, la gran mayoría de los estudios ha administrado CBD de manera aguda. Es decir, una persona se va a exponer a algo estresante, particularmente hablar en público, les dan el CBD antes y les preguntan cómo les fue y han encontrado que disminuye estos niveles de ansiedad y de estrés. Y esto sin tener demasiados eventos adversos. De nuevo, a diferencia del uso de la marihuana completa o de tetrahidrocannabinol, no genera sedación, no genera tanta confusión, no genera, facilita que pensemos igual de rápido, digamos, que si no hubiéramos usado nada. Entonces, estos son resultados definitivamente positivos. Además, por supuesto, en modelos animales se ha encontrado que el CBD puede llegar a generar esta ansiolisis, este menor estado de ansiedad. Dicho esto también, muchos de los estudios han utilizado dosis diferentes, desde 600 miligramos hasta más de 1200 miligramos, lo cual hace difícil que haya una recomendación final porque de nuevo no tenemos una dosis estándar que haya demostrado tener efectos y resultados en seres humanos. Y número dos, no tenemos todavía resultados de estudios a largo plazo de la administración constante de CBD y cuál es el efecto que hay sobre las personas. Entonces, en este momento, para trastornos de ansiedad, si 10 fuera una certeza absoluta de que el CBD funciona, 0 de que no funciona y 5 que es literal lanzar una moneda, creo que en este momento estaríamos como en un 6 o en un 7.
Todo parece indicar que funciona, aunque no tenemos la evidencia y no sabemos, por estos falta de estudios a largo plazo, qué tan seguro es. Si nos vamos un poquito a trastornos del estado de ánimo, cosas como depresión, incluso trastorno bipolar, aquí básicamente no hay prácticamente estudios en seres humanos largos, grandes y que hayan visto este efecto, por lo que aquí sí no tendríamos ninguna idea de si funciona o si no funciona. Entonces, para otras indicaciones de estados del trastorno del estado de ánimo, yo pensaría que sí estamos mucho más hacia cero. No tengo ni idea, ni siquiera hemos empezado con este tema de la investigación ya formal en seres humanos. En tercer lugar, podemos analizar los trastornos psicóticos, y esto es por supuesto principalmente conocido como esquizofrenia, aunque hay otros trastornos psicóticos que podemos encontrar. Esta investigación en trastornos psicóticos es interesante porque cuando tú analizas la marihuana, por supuesto ha habido reportes desde hace mucho tiempo que podría incrementar un poco el riesgo de tener un evento psicótico y del desarrollo de esquizofrenia más adelante. Es todavía un poco controversial, sin embargo, pareciera que es el tetrahidrocannabinol, el THC, el que va a generar un riesgo más alto y más frecuencia de estos eventos psicóticos. Y de hecho se ha visto que la marihuana que tiene dosis más altas de THC comparado con CBD, de nuevo, confiere un riesgo más alto. De manera que se empezó a investigar si el CBD no solamente estaba contraponiéndose al THC, disminuyendo el riesgo de psicosis, sino que solita, si pudiera el CBD, disminuir justamente estos brotes psicóticos en pacientes que tuvieran otros factores de riesgo como tal cual esquizofrenia. Y en efecto, un par de estudios, no son demasiados, pero han mostrado que esto podría ser cierto. Dosis altas de CBD, hasta 1000 miligramos por día, han mostrado que los datos positivos de la esquizofrenia, de nuevo en estos estudios con pocos pacientes, disminuyen. Estos son muy buenas noticias, porque luego, pensando que el CBD hasta este momento ha mostrado una seguridad tan buena en estos pacientes, especialmente si los antipsicóticos, que están por supuesto súper demostrados que sí funcionan, están presentando eventos adversos importantes, el CBD podría ser un complemento al tratamiento de estos pacientes, una vez por supuesto que el médico psiquiatra evalúe que el paciente es candidato para recibir CBD. Entonces, para esquizofrenia y para brotes psicóticos también estaríamos con entre un 6 y un 7, es decir, parece todo indicar que sí funciona, parece todo indicar que ya se están haciendo pruebas en humanos que serían positivas, aunque todavía nos falta bastante evidencia. Ahora platicamos un poco de enfermedades neurológicas, y aquí es donde probablemente hay la evidencia más fuerte en algunas de ellas, e incluso tal vez ya hayan escuchado a ciertos medicamentos que se utilizan con derivados del CBD o CBD. Y número uno, por supuesto, tenemos que hablar de la epilepsia. Ya existen aprobados medicamentos por la FDA en Estados Unidos que trabajan con CBD para el manejo de la epilepsia, particularmente de epilepsias complejas. Y estas son epilepsias que tenemos desde pequeñitos, es una alteración genética en la cual el cerebro no se desarrolló de una manera adecuada. Esto lleva a tener epilepsia o convulsiones muy severas, muy frecuentes, y que también conllevan un deterioro en la capacidad cognitiva, el neurodesarrollo de estos pequeños. Particularmente el síndrome se llama Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, son estas alteraciones genéticas que nos llevan a epilepsias severas, y aquí ya se utiliza el CBD de manera perfectamente estudiada y aprobada, y se ha visto que en estos pacientes específicos disminuye las crisis convulsivas y la severidad de las mismas de manera muy significativa. Y este medicamento es conocido como Epidiolex, de nuevo es cannabidiol concentrado que se administra para el manejo particularmente de la epilepsia. La segunda indicación muy clara que tenemos en enfermedades neurológicas es la espasticidad, y esto es cuando los músculos están súper contraídos porque hay daño en el sistema nervioso central. Particularmente se encuentra en esclerosis múltiple, aunque también hay algunos tipos de infarto que pueden llevar a este tipo de espasticidad, que luego lleva a dolor muy intenso e incluso de pronto a daño muscular y daño óseo en estos pacientes. En estos casos no se utiliza el cannabidiol solo, aquí se combina con tetrahidrocannabinol, pensando de nuevo en que esto conlleva otro tipo de eventos adversos y otro tipo de precauciones, pero la combinación también ha sido estudiada y aprobada para el manejo de esta espasticidad. Y de pronto podemos combinarlo con los otros medicamentos que funcionan en esta misma área, que ya existen, para aumentar la eficacia sin incrementar de manera tan importante los eventos adversos. Entonces estas dos de nuevo están súper estudiadas y están aprobados, y se utilizan ya en estos momentos el cannabidiol para el manejo de estas patologías. Ahí de nuevo serían un 10 perfecto, porque ya tenemos toda la evidencia, ya incluso las aprobaciones, y ya se está utilizando.
¿Qué otras patologías están en estudio dentro de, por supuesto, el sistema nervioso? Aquí tendríamos primero que nada el tremor. El tremor, por supuesto, es el temblor, a veces fino, a veces no tan fino, que se puede asociar a muchas otras patologías, aunque hay pacientes que tienen tremor primario, es decir, no tienen ninguna otra patología, pero tienen un temblor importante que les afecta en su calidad de vida. Entonces, para esto se está estudiando el cannabidiol, ahora sí otra vez el CBD solito. También para algunas patologías asociadas con enfermedad de Parkinson y con enfermedad de Alzheimer. Ahora, siguiendo con estas combinaciones de CBD más tetrahidrocannabinol o ya tal cual muchos cannabinoides juntos, como lo es tal cual la marihuana, tenemos algunas otras indicaciones y así aquí es particularmente donde se ha demostrado su función en el dolor crónico. De hecho, el CBD, el cannabidiol, no ha tenido tan buenos resultados para el manejo de dolor crónico en general. Y esto un poquito explicable porque, de nuevo, el CBD no tiene tanto efecto en muchas de las neuronas que están más arriba en el sistema nervioso central. O el efecto es diferente. Lo que hace que el THC sea, por supuesto, una molécula, la marihuana completa, una molécula mucho más adecuada para manejar ese tipo de patologías. Dentro de dolor crónico se ha estudiado tanto para dolor crónico inflamatorio, las famosas artritis, que aquí en México muchas personas ya grandes, las famosas reumas, las tratan frotándose marihuana con alcohol en las piernas o en la parte que les duela. Y en efecto se ha mostrado, o al menos de manera empírica y lo que cuentan las personas, que les funciona y es una manera bastante segura de administrarlo. Sin embargo, hay evidencia también ya en estudios mucho más grandes mostrando que estas combinaciones pueden ver con diferentes tipos de dolor crónico, desde neuropatías diabéticas hasta, de nuevo, artritis reumatoidea, hasta osteoartrosis, etcétera, etcétera. Entonces, dolor crónico, CBD solito, se está estudiando, no ha tenido tan buenos resultados. Yo ahorita pensaría que tiene una calificación de 4, es decir, no solamente no vamos tan cerca de que se use ya en humanos, sino que hay evidencia que pareciera indicar que no funciona tanto. La combinación ya se usa muchísimo más y ya está más estudiada y ya estaríamos con un 7-8. También hay algunos productos solitos que tienen THC o cosas parecidas al THC, siendo el dronabinol uno de los ejemplos que puedo dar. Y esto es como THC en el sentido de que se parece en cuanto a sus efectos, pero es un cannabinoide sintético. El dronabinol es algo que se utiliza, de nuevo ya está probado, ya se ha mostrado que tiene una gran eficacia, por ejemplo, para náuseas y para falta de apetito, particularmente en pacientes que tienen cáncer y que por el cáncer o por la quimioterapia tienen estas alteraciones, y es un medicamento que es efectivo y que es relativamente seguro cuando se administra a la población correcta. Entonces, aunque sabemos que el CBD funciona para algunas indicaciones, hay muchas otras que realmente o apenas está en estudio o incluso hay evidencia de que no funciona. El CBD en este momento ha mostrado ser bueno de manera aislada, es decir, sin otros cannabinoides, básicamente para la epilepsia, también un poco para la ansiedad y algunos brotes psicóticos, aunque la evidencia es menos fuerte en este sentido. Depresión está en estudio, podría llegar a ser buena más adelante, y también cosas como el temblor por diferentes tipos. Combinada con otros cannabinoides, es decir, ya sea en la planta o incluso más bien tetrahidrocannabinol, ha mostrado ser efectivo para algunos tipos de dolor, particularmente dolor por espasticidad y un poco también para otros tipos de dolor crónico como dolor por neuropatía. También se ha implicado ahora más todavía THC en cosas como náuseas y también, por supuesto, pérdida de peso asociado a cáncer o a quimioterapia, y de nuevo muchísimas otras indicaciones que están actualmente en estudio. Ya que tenemos más información, los iré actualizando, mientras en la descripción del video van a encontrar referencias y más información para investigar de este tema tan de moda y que ahorita está creciendo tanto. En este momento también pueden ver a los miembros del canal, por supuesto personas que nos apoyan con una donación mensual de $1 o $2 y nos permiten hacer estas investigaciones y compartirlas con todos los demás. Muchas gracias por ver el video hasta este momento. No olviden todo lo de YouTube, darle like, suscribirse y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.